encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 251. El acertijo de su muerte. El significado del mensaje enviado por Nua se podría resumir en dos palabras. Un desglose. Esa nave espacial alienígena se había averiado. El reactor había dejado de funcionar, por lo que la energía también se detuvo. Los robots habían abierto la escotilla y encontraron un cadáver alienígena en la sala de control de la nave espacial. El cadáver estaba vestido con un traje espacial y sostenía una pistola Gauss en la mano. Un agujero ensangrentado estaba ubicado justo en el medio de su frente. La sangre de color verde estaba salpicada por toda la capucha transparente sobre su cabeza. Nua dijo. Según la posición del cadáver, probablemente murió por suicidio. ¿Suicidio? Chen Jin estaba lleno de preguntas. ¿Por qué se suicidó? El espía alienígena había terminado su misión. ¿No debería volver feliz para recibir su recompensa? ¿Por qué elegiría suicidarse? No sé. Maestro, por favor, deme 2 días. Estoy tratando de encontrar una manera de recuperar el suministro de energía de la nave espacial alienígena y buscar en algunos de sus almacenamientos de memoria. Haré todo lo posible para obtener información valiosa. Odd, investiga el asunto a fondo. Quiero saber toda la verdad. 2 días después. Chen Jin regresó a la base de operaciones y encendió el dispositivo de comunicaciones remotas. Se puso en contacto con Nua y le preguntó sobre los resultados de la investigación. Nua dijo. Maestro, aunque nada se puede confirmar al 100%, he investigado a fondo la situación general. Por favor, haga sus preguntas. Está bien. Dime las conclusiones de tus investigaciones. Chen Jin dijo. Esto es lo que más quiero saber. ¿Por qué la nave espacial no partió de Marte? ¿Por qué se quedó cuando debería haberse ido de acuerdo con la lógica? Sí, señor. Debería haberse ido de acuerdo con la lógica, pero regresó rápidamente debido a la falta de energía, ni siquiera tenía el poder para resistir la gravedad de Marte. Nua negó con la cabeza, esto es desconcertante. En realidad, les quedaba energía insuficiente en su nave espacial para regresar a su planeta madre. Nua explicó además la situación. El sistema de energía instalado en la nave espacial era un tipo de mini reactor. En realidad, era más pequeño que 50 centímetros cúbicos. Pero la salida del reactor fue a una escala inimaginable ya que utilizó un bloque de combustible azul tipo. El bloque de combustible contenía una enorme cantidad de energía. Uno del tamaño de un puño equivalía a decenas de miles de toneladas de carbón. Pero los bloques de combustible de esta nave espacial se habían agotado. El panel de control del reactor había estado dando un recordatorio para reponer los bloques de combustible y mostraba el estado vacío de su nivel de combustible. ¿Por qué es como este? Chen Jin estaba asombrado, ¿podría ser una nave espacial unidireccional? Maestro, su conjetura es correcta. Nua asintió, tu descripción es precisa. Esta es una nave espacial unidireccional. El chip utilizado para almacenar los datos de navegación ubicado en la sala de control se había quemado. El motor principal en la parte inferior de la nave espacial está seriamente dañado. Parecía haber sido causado por una explosión interna, la nave espacial había activado el procedimiento de autodestrucción. El propósito era evitar que esta nave espacial regresara. Chen Jin estaba estupefacto, ¿qué significa esto? Han completado con éxito su misión, pero no se les permite regresar. Una frase apareció en su mente. Deshacerse del peón que había cumplido su propósito. ¿Esto significaba, la tragedia de ser un peón? Maestro, encontré algunos registros de video tomados por el extraterrestre que se suicidó. Parecía extremadamente agitado en los vídeos. Estaba maldiciendo en voz alta y su expresión era de extrema desesperanza. Intenté descifrar el significado de sus palabras basándome en sus acciones, expresiones y contacto visual. He descifrado alrededor del 60% de sus palabras. Su expresión principal es de rabia. Expresa en voz alta la pregunta ¿por qué me engañaste de esta manera? Está regañando a sus superiores que le han encomendado esta misión. Bastardos. Quiero matarlos a todos. Al final solo quedó la desesperanza y el terror. Murmuraba para sí mismo pronto moriré en este lugar, finalmente, eligió dispararse después de luchar por sobrevivir durante 3700 días impares. Nua reprodujo la serie de registros de video mientras narraba la situación.
Los vídeos mostraban el proceso general de las emociones que había sentido el espía alienígena, desde su rabia inicial hasta su desesperación y suicidio definitivos. ¿Cómo se las arregló para hacerlo? Vivir más de 3000 días, lo que equivale a más de 10 años, ¿tiene este barco suficiente comida y agua? Dependió del agua y los bienes en la base de inmigración para poder vivir tanto tiempo. Pero el reactor de la nave espacial había dejado de funcionar y las mercancías de la base estaban agotadas. Se enfrentaba a una falta de oxígeno, comida y agua. Para reducir su dolor, no tuvo más remedio que suicidarse. Chen Jin asintió. Tenía que ser un maestro en supervivencia para poder vivir solo durante más de 10 años en el entorno de mar y en condiciones donde los recursos eran limitados. Reflejaba el anhelo y la sed de supervivencia del espía alienígena. Sin embargo, todavía estaba indefenso para resistir el destino que se había decidido por él. A Chen Jin todavía le resultaba difícil comprender una cosa. Se puso a 2 excelentes espías en una misión relativamente fácil. Pero, ¿por qué seguían relegados al trágico destino de los peones desechables y abandonados por su civilización? ¿Aumentaría enormemente sus costos agregar algunos bloques de combustible más en la nave espacial para ayudar a su regreso? Nua compartió sus especulaciones. Maestro, creo que hay 3 aspectos de esta situación que llevaron a sus superiores a usarlos como peones de una sola vez. La primera es evitar el riesgo de fallas. Ambas posibilidades de éxito y fracaso existen naturalmente en una misión de espionaje. Si lo lograban, todo sería fácil. Pero, ¿y si fracasaban? ¿No quedarían expuestas instantáneamente las coordenadas de su galaxia? Podrían ser capturados y convertirse en guías para los enemigos. El enemigo podría llevar una enorme flota a sus hogares para vengarse, incluso si la probabilidad de falla es baja, ciertamente no quieren este resultado. El segundo es reducir costos. Supongamos que su sistema burocrático es muy corrupto, que hay graves malas prácticas. Solo se da la mitad de los bloques de combustible, y el costo de la otra mitad se destina a llenar los bolsillos de los corruptos burócratas. Puede haber sido razonable o normal para ellos. O tal vez no quisieron dar la recompensa por completar con éxito la misión. Querían dividir los logros de los meritorios en privado entre ellos, al mismo tiempo, las personas reales a las que deberían haber sido acreditados con el esfuerzo no tendrían oportunidad de exponerlos. El tercero, sus superiores querían escapar de la acusación moral y las opiniones públicas negativas. Esto se aplica a todo tipo de civilizaciones, incluidas la civilización Zerg y la máquina. Una civilización no tiene posibilidad de progresar a la era interestelar si tiene un lado maligno. Se habría autodestruido mucho antes de eso. La civilización debe estar limitada por la bondad y la moralidad. Debe tener un grupo de racionalistas intermediarios que ocupen el nivel superior de la jerarquía, solo entonces la civilización podrá convertirse en una entidad más fuerte. Por lo tanto, la mayoría de las civilizaciones no suelen hacer algo como destruir otra civilización. Estarán asumiendo un gran riesgo si cometen tal cosa. Los grupos más amables los criticarían por sus acciones y los moderados hablarían bastante sobre sus opiniones. Para frenar los comentarios de ambos lados, lo mejor sería mantener las cosas en secreto para evitar que la opinión pública fomente y caiga en un papel impotente y pasivo. Por lo tanto, tenemos que ser más despiadados cuando nos ocupamos de esto. Maestro, me inclino más hacia la primera y la tercera conjetura. Chen Jin solo pudo asentir con la cabeza mientras escuchaba el análisis de Nua. El futuro pertenece a la era de la información donde la información fluye en cantidades masivas de una manera altamente desarrollada. La voz de un solo individuo era insignificante. Sin embargo, si la información divulgada fuera lo suficientemente impactante, miles de millones de personas le prestarían atención y se crearía una tormenta de opinión pública. Además, cuando se trataba de la naturaleza humana, había buenos y malos, izquierdos y derechos. Al final, prevalecería un equilibrio general. Ir a cualquier extremo resultaría en un desastre absoluto. Por lo tanto, no se puede decir que la civilización de la que provienen los 2 alienígenas sea 100% maligna. Simplemente estaban controlados y dirigidos por el mal en su sociedad. Según las palabras de los diarios que expresan su nostalgia, pudo decir que los monstruos podrían amar sus lugares de origen. También existían algunas diferencias conceptuales en los monstruos. Las civilizaciones humanas también eran las mismas. Las civilizaciones humanas podrían alcanzar un nivel muy avanzado de ciencia y tecnología. Después de lo cual, podrían descubrir repentinamente que había varias civilizaciones inferiores a su alrededor que tenían el potencial de convertirse en una amenaza.
También podrían convertirse en monstruos por el bien de sus propios intereses. En resumen, no hubo ningún bien o mal absoluto en lo que respecta a las diversas civilizaciones de este universo. Solo estaban los fuertes y los débiles. Nua, ¿podemos fijar las coordenadas de la galaxia en la que se encuentra la civilización alienígena basada en esta nave espacial? No es posible por ahora. Sus datos de navegación se borraron cuando la nave se autodestruyó. También puedo hacer inferencias basadas en otra información. Es posible que se pueda fijar la posición de su civilización. Chen Jin negó con la cabeza. Esos malvados alienígenas realmente hicieron tal movimiento. Maestro, no pierda la esperanza. Aunque se perdieron los datos de navegación, obtuvimos grandes recompensas. Incluso podemos determinar la ruta de desarrollo tecnológico para los próximos 100 años utilizando la nave espacial. Tenemos un objeto físico con un valor de referencia muy alto. No es una exageración decir que el valor de esta nave espacial extraterrestre es equivalente a un planeta. Los ojos de Chen Jin se iluminaron. Capítulo 252. Máquina de fotolitografía. Nua no estaba exagerando. Había muchos tipos de tecnologías avanzadas integradas en esa nave espacial de servicios especiales de los extraterrestres. Estas tecnologías podrían utilizarse como puntos de referencia. Por ejemplo, había tecnologías de materiales, tecnologías de reactores, tecnologías de motores, tecnologías de programación de inteligencia artificial, etc. Incluso había un generador de campo de gravedad en miniatura. Cuando se inició el dispositivo, generaría un campo de gravedad dentro de un área pequeña. Por tanto, la gravedad podría existir en el interior de la nave espacial. Esto definitivamente pertenecía al ámbito de la tecnología futurista. Además, se instaló un dispositivo de comunicación cuántica en la nave espacial alienígena. Este comunicador cuántico se basó en el principio del entrelazamiento cuántico. Se logró así la tecnología de la comunicación instantánea. Mientras las partículas permanecieran en un estado de entrelazamiento, la comunicación en tiempo real podría lograrse sin importar cuán lejos estuvieran el llamante y el receptor. No hubo retraso. Ayerfa tenía su propia tecnología de comunicación cuántica, pero no había avanzado al nivel en el que las partículas pudieran permanecer en un estado entrelazado a largo plazo. Como las partículas no podían permanecer enredadas durante un período de tiempo suficiente, el rango de comunicación se limitó a 100 millones de kilómetros y el contacto solo se pudo mantener por un corto tiempo. Chen Jin estaba usando la tecnología de comunicación cuántica de Ayerfa para hablar con Nua. Sin embargo, fue necesario organizar varias estaciones base de retransmisión entre Ayerfa y Marte. Hubo un retraso en la comunicación de más de 10 milisegundos debido a la conversión de información. Además, en función de la velocidad a la que las partículas se desenredan por sí mismas, el sistema de comunicación cuántica fallaría y volvería a la comunicación tradicional de ondas electromagnéticas después de unos 10 días. Por lo tanto, el contacto se mantuvo mal. Fue precisamente debido al mal sostenido estado de entrelazamiento que nunca se había creado con éxito una supercomputadora cuántica estable y utilizable en Ayerfa. Esta supercomputadora cuántica, con sus maravillosas perspectivas, nunca había pasado de la etapa de laboratorio. Pero aparentemente, la civilización alienígena había resuelto el problema de mantener las partículas en un estado entrelazado. La nave espacial no solo estaba equipada con el dispositivo de comunicación cuántica, sino que también se instaló con una supercomputadora cuántica. El espía alienígena había empleado un excelente uso de tecnologías cuánticas para liberar el virus reiniciado. Si Nua y Alice pudieran desentrañar estas tecnologías cuánticas y abrir la puerta al mundo de las tecnologías cuánticas, el poder que ejercía Chen Jin aumentaría exponencialmente. Por lo tanto, las palabras de Nua no fueron una exageración. Incluso si esa nave espacial pertenecía a la categoría de productos inferiores y obsoletos de la civilización alienígena de la que provenía. Incluso si resultó ser una especie de nave espacial simple y primitiva, todavía representaba el estándar tecnológico general básico de la civilización alienígena. Por último, Nua también había hecho un gran descubrimiento sobre el cuerpo del extraterrestre. Maestro, un cristal transparente estaba creciendo detrás del cerebro del alienígena muerto. Este cristal tiene la estructura de un rombo y es del tamaño de un puño de adulto. Se desconoce la función de esta estructura fisiológica, pero creo que dado que sus capacidades cerebrales son 3 veces mayores que las de los humanos, el cristal se puede utilizar para apoyar el procesamiento de la información del cerebro. O también podría ser una estructura fisiológica donde se generan y envían las ondas cerebrales.
Es precisamente a través de este cristal cerebral que fue capaz de enviar ondas cerebrales que son 1000 o incluso 10.000 veces más fuertes que las de un cerebro humano. Los robots han encontrado otro cristal cerebral en un casillero de la nave espacial. Este cristal es rojo y mucho más denso. Debería estar en el cristal cerebral del cuerpo alienígena que se encuentra en la base de la Fuerza Aérea de Lyons. Debería encajar perfectamente con el agujero que se había cavado en la parte posterior del cerebro de ese cadáver alienígena. Probablemente fue excavado por su compañero para llevarlo de regreso a su ciudad natal. Maestro, este tipo de alienígena debe ser una forma de vida superior única. Es posible que su inteligencia y potencial hayan superado a los de la raza humana. Nua sugirió. Maestro, ya que se convertirán en nuestro enemigo, ¿por qué no le da un nombre a esta especie de extraterrestres? ¿Un nombre? Chen Jin se acarició la barbilla y consideró la imagen del extraterrestre que se muestra en la proyección. Pensó mucho en las posibilidades. Eran más feos que los zombies. ¿Deberían llamarse The Revenants? Sacudió la cabeza. Aunque estos alienígenas eran feos, no eran tan fáciles de tratar como los zombies. No debe subestimarlos. Volvió a mirar los cristales rojos y transparentes. Pensó en la descripción de Nua de estos cristales cerebrales y de repente se sintió inspirado. ¿Qué tal esto, Nua? Llamémoslos los Crystal Brainers. ¿No son cerebros de cristal ya que tienen un cristal creciendo en la parte posterior de sus cerebros? ¿No es apropiado este nombre? Sí, señor. Le daré a esta especie de alienígena la etiqueta uniforme de Crystal Brainers. Chen Jin asintió. Sus labios de repente se curvaron en una fría sonrisa. Jaja, los Crystal Brainers serán el primer obstáculo del que me libraré una vez que empiece a explorar el espacio exterior. Por supuesto, con su estándar de tecnología, no sería fácil tratar con ellos. Eran oponentes fuertes que incluso podrían ser bastante complicados y desafiantes de eliminar. No podía permitirse subestimarlos ni mostrarse complaciente. Pero Chen Jin no estaba ansioso por eso. Planeaba entrar en la pelea de manera constante y golpear fuerte a su oponente. Para hacer eso, primero tendría que fortalecer sus habilidades. Tuvo que esperar hasta desenredar y dominar todas las tecnologías a bordo de la nave espacial alienígena. Después de eso, tendría que desarrollar tecnologías de armas que fueran aún más avanzadas, así como tecnologías industriales de apoyo. Solo cuando tuviera suficiente confianza en sus habilidades haría un movimiento. Sería un momento en el que sorprendería al mundo con una sola hazaña sin hacer un sonido. Sin embargo, pasaría un largo período de incubación antes de que tuviera la confianza suficiente para hacer su movimiento. El período podría durar 100 años, 200 años o incluso más, tenía que hacer un uso completo de este precioso período de incubación para mejorar y expandir suficientemente las tecnologías en su poder. Sus tecnologías serían incluso mucho más avanzadas que la civilización de los Crystal Brainers. Chen Jin no era del tipo imprudente. Según la historia del desarrollo de las civilizaciones, 1 o incluso 200 años no eran nada en absoluto. No podía faltar ni siquiera este poquito de paciencia. Además, la preparación antes de una pelea era algo bastante seco. Además de los grandes avances, no hubo casi nada significativo que presenciar en los períodos de calma. Fue un período de tiempo tan largo que era imposible no aburrirse. Por lo tanto, Chen Jin le recordó a Nua nuevamente que trajera la nave espacial alienígena de regreso a Ayerfa sin incurrir en ningún problema. Daños y perjuicios. Después de lo cual, su enfoque regresó a la Tierra. Decidió resolver un pequeño problema. Por supuesto, no era Shinai Technologies quien estaba en problemas. Fue la empresa asociada cercana de Shinai Technologies, Zhongxin International, quien una vez más se encontró con un problema bastante complicado y estresante. La máquina de fotolitografía. Frente a la presión de América o tal vez de otras fuerzas, la compañía ASML de Holanda anunció repentinamente que prohibiría la venta de su máquina de fotolitografía a Zhongxin International. Originalmente habían firmado un contrato de pedido para comprar 3 máquinas fotolitográficas EUV con longitudes de onda de 13 nanómetros. Pero, ASML de repente se retractó del acuerdo. A pesar de que ASML tuvo que pagar cientos de millones por su tarifa de penalización, aún así optaron por violar el acuerdo. No hubo necesidad de explicar más las razones detrás de la violación del acuerdo por parte de ASML. Zhongxin International pudo producir en masa el chip de 7 nanómetros y, por lo tanto, había obtenido muchos contratos de pedidos de chips para fabricantes OEM.
Los pedidos de chips fueron realizados por Huayao, así como por muchos otros importantes fabricantes de teléfonos móviles. Por tanto, había comenzado la prohibición de la venta de máquinas fotolitográficas. Zhongxin International había planeado originalmente agregar otras 2 líneas de producción para el chip de 7 nanómetros. Esto les permitiría ampliar sus capacidades de producción de chips. Sin embargo, se vieron envueltos de inmediato en una crisis debido a la escasez de máquinas fotolitográficas. Los precios de las acciones cayeron un 20%. Enfadado más allá de sus límites, Zhang Weijin llamó a Chen Jin de inmediato. Presidente Chen, he tenido suficiente de su ignorancia y arrogancia. De hecho, piensan que Zhongxin International no puede hacer más chips sin su máquina de litografía. Decidí destinar 8.000 millones para adquirir Shanghai Microelectronics. Crearemos nuestra propia máquina de fotolitografía avanzada ahora mismo. Shanghai Microelectronics era una empresa local que fabricaba máquinas de fotolitografía. Actualmente, la máquina de fotolitografía más avanzada producida por la empresa podría utilizarse en la fabricación del chip de 22 nanómetros. Sin embargo, Shanghai Microelectronics también había desarrollado una máquina de fotolitografía en sus laboratorios que podría usarse en la fabricación del chip de 10 nanómetros. Pero debido a varias razones, la producción en masa no se realizó. Jaja. Chen Jin se rió escalofriantemente. Presidente Zhang, siga adelante con la adquisición de Shanghai Microelectronics. De nuestro lado, Xinhai Technologies tiene la supercomputadora con 1 trillón de flots, la Supernova 2. Podemos prestársela cuando llegue el momento. Jaja, es inútil usar la máquina de fotolitografía para intentar estrangularnos. Están cortejando sus propias muertes. Capítulo 253. El obstáculo más desafiante. Los desafíos en la producción de la máquina de litografía se encuentran en 3 componentes críticos: la fuente de luz, la plataforma de la pieza de trabajo doble y la lente de la litografía. Sin duda, el país Z era el mejor a la hora de producir las fuentes de luz. Esto podría concluirse por sus armas láser, que obviamente eran mucho más avanzadas que las de América. Una pequeña fuente de luz era pan comido para los científicos del país Z. La plataforma de la pieza de trabajo doble era un poco más dura. Se dijo que la plataforma de doble pieza desarrollada por ASML se basaba en el motor plano de suspensión magnética. El control de movimiento de la fotorresistencia se había perfeccionado a 2 nanómetros de alta precisión. Esto mejoró enormemente la precisión y la eficiencia del procesamiento de chips. Los especialistas extranjeros habían proclamado con arrogancia que ninguna otra organización podrá producir una plataforma de doble pieza de trabajo tan avanzada. Sin embargo, menos de 5 años después, un equipo de científicos había desarrollado una plataforma de pieza de trabajo doble con un control de movimiento fotorresistente de aproximadamente 2 nanómetros, que había pasado con éxito la inspección. Con esto, sus indicadores tecnológicos básicos se habían puesto al día con los estándares tecnológicos de la máquina de fotolitografía de doble plataforma en el extranjero. El país Z también había conquistado la plataforma de doble pieza de trabajo. Por último, era la lente de la máquina de fotolitografía. En los últimos años, el país Z ha experimentado un rápido progreso en el campo de las lentes ópticas. Incluso los satélites ópticos producidos por una empresa civil tenían una resolución de hasta 0,5 metros. Podría proporcionar una vista panorámica de los portaaviones, buques de guerra y vehículos en tierra. Incluso se pudo grabar en video el avión que despegaba. El video del lanzamiento de un cohete tenía una claridad que era simplemente asombrosa. Si el rendimiento de las lentes ópticas para uso civil fue tan ridículamente bueno, entonces las lentes desarrolladas para los militares deben estar fuera de este mundo. Esto reflejó el progreso del país Z en el campo de las lentes ópticas. Naturalmente, las lentes para la máquina fotolitográfica no fueron un desafío para los científicos del país Z. Por lo tanto, Z-Country ya había dominado 3 componentes esenciales de la fuente de luz, la plataforma doble de la pieza de trabajo y la lente litográfica. Esta fue la razón por la que ASML dejó de vender máquinas de fotolitografía en el país Z. Una política estrictamente aislacionista solo obligaría al país Z a lograr avances en el sector de la fotolitografía a un ritmo más rápido. Incluso un conejo domesticado querría matarte si se viera obligado a acorralarlo. Las máquinas de litografía del país Z no habían alcanzado el nivel más avanzado en los países extranjeros. Una razón fue que la participación de mercado estaba firmemente controlada.
La segunda razón fue que al tomar la misma ruta técnica que ASML, inevitablemente infringirían los derechos de propiedad intelectual de ASML, lo que conduciría a demandas por patentes. Además, se prohibieron las ventas de ciertos equipos esenciales al país Z. Por lo tanto, el progreso de la máquina fotolitográfica doméstica se había estancado. Aún así, el Instituto de Optoelectrónica del país Z ha desarrollado una nueva máquina de fotolitografía para sortear las barreras de las patentes extranjeras. La máquina de nanolitografía con superresolución. Este tipo de máquina fotolitográfica adoptó una ruta técnica completamente diferente a la del equipo fotolitográfico tradicional. Con una fuente de luz casi ultravioleta con una longitud de onda de 365 nm, la resolución máxima de ancho de línea de una sola exposición fue tan alta como 22 nanómetros. Combinado con técnicas de exposición múltiple, podría usarse para fabricar chips de 10 o 9 nanómetros. Este equipo de fotolitografía hacía uso de luz ultravioleta, que tenía una longitud de onda más larga y era más común, para completar la fotolitografía en un entorno normal. Esto significó que las máquinas fotolitográficas de fabricación nacional podrían lograr una fotolitografía de mayor resolución utilizando fuentes de luz de menor costo. Sus costos de producción eran menos de la mitad de los de ASML, tal vez incluso solo una décima parte de los costos de producción de ASML. Este avance en el principio técnico fue similar a la construcción de un túnel a través de la montaña cuando otros estaban construyendo carreteras en esa misma montaña. Sin embargo, no importa lo excelente que fuera la máquina de nanolitografía, todavía tenía un defecto crítico. Y ese fue el tiempo de exposición demasiado largo. Esto fue especialmente cierto en el sector de la fabricación de chips. La máquina de fotolitografía EUV pudo completar su tarea dentro de los 15 segundos posteriores a la exposición, pero la máquina de nanolitografía necesitó más de 10 días. Una comparación más clara sería que la máquina de litografía tradicional tomaba una foto directamente, mientras que la nanolitografía con su superresolución usaba un bolígrafo y dibujaba lentamente una imagen. La diferencia de eficiencia era enorme. Microelectrónica de Shanghái. Chen Jin vino a la empresa para investigar un poco. Vio la máquina de nanolitografía de 22 nanómetros con superresolución y escuchó la presentación del director ejecutivo de la empresa, Zhang Yumin. ¿Está diciendo que un equipo tan bueno no se puede utilizar para fabricar chips? ¿Por qué no? Chen Jin frunció el ceño. Esto fue una lástima. No es que sea imposible, es demasiado lento. Hemos pensado en varios métodos para aumentar la eficiencia de su exposición. Sin embargo, se necesitan 5 días para exponer una inscripción en la sombra. La eficiencia es una fracción de la litografía tradicional, lo que compensa completamente nuestra ventaja de costos. Solo es adecuado para algunos mercados a pequeña escala, como chips para uso militar, dispositivos ópticos, rejillas de alta precisión, matrices de cristal fotónico, etc. Hemos vendido más de 10 unidades de nuestras máquinas de fotolitografía de superresolución a empresas en estos sectores. Zhang Yumin dijo con un movimiento de cabeza. Sin embargo, cuando se trata de la producción masiva de chips, solo podemos seguir el libro y hacer mejoras en la máquina de fotolitografía tradicional. En la actualidad, la máquina de fotolitografía de 10 nanómetros de Shanghai Microelectronics se basó en la litografía de inmersión que utilizó la fuente de luz de 193 nanómetros. Pero el costo de fabricación era demasiado alto y no tenían una ventaja competitiva en el mercado. Además, también enfrentaba las barreras de patentes presentadas por ASML. Por tanto, ni siquiera se introdujo en el mercado. Al cooperar con muchas organizaciones nacionales, Shanghai Electronics había logrado una serie de avances en la litografía EUV. Sin embargo, también enfrentó muchos problemas con respecto a las patentes. No era que el país Z no pudiera romper los monopolios de proveedores de muchos equipos de alta tecnología. Era solo que estaban bloqueados por barreras de patentes. Chen Jin preguntó. ¿Tiene alguna idea para aumentar la eficiencia de la exposición para que esté a la par con la máquina fotolitográfica tradicional? Pensó que la máquina de fotolitografía de superresolución tenía excelentes perspectivas. Deberían seguir desarrollándolo y utilizándolo en la producción masiva de chips. Sí, tengo una forma, pero es demasiado difícil darse cuenta. Es prácticamente imposible hacerlo realidad con nuestro nivel actual de tecnología. Háblame de tu idea primero. Queremos aumentar el número de bolígrafos y reducir el tamaño de la lente. 10.000 microlentes serán integrado en la lente de litografía del tamaño de un pulgar, lo que permite que estas microlentes funcionen simultáneamente. Esto completaría la fotolitografía del circuito integrado. Zhang Yumin negó con la cabeza.
Pero al ver la expresión seria en el rostro de Chen Jin, continuó. La estructura interna del chip no es compleja. Cada dado tiene la misma estructura y cada transistor también es el mismo. El mismo trabajo se puede realizar simultáneamente con 10.000 microlentes. Esto aceleraría enormemente la eficiencia de la fotolitografía de superresolución. Si se puede hacer una lente de litografía de este tipo, podemos integrar 10 juegos o incluso 100 juegos de lentes de fotolitografía en la máquina de litografía de superresolución, y proceder con la fotolitografía en una oblea con un diámetro de más de 100 pulgadas, con 100,000 o incluso con 1.000.000 de microlentes trabajando al mismo tiempo. La eficiencia general del proceso de fotolitografía puede superar con creces la máquina de litografía tradicional. Pero es demasiado difícil. Con nuestras capacidades actuales de fabricación industrial, necesitamos al menos 20 años o más para producir ese tipo de lente de fotolitografía. El problema era que después de 20 años, el costo de las máquinas de litografía tradicionales también se reduciría con la mejora de la tecnología industrial. La nanolitografía de superresolución todavía no tendría ventajas competitivas obvias. Sus perspectivas eran buenas, pero no estaba destinado a convertirse en un gran éxito. Chen Jin preguntó con un brillo en sus ojos. Entonces, el principal problema es la lente, ¿verdad? Sí, el principal obstáculo es la lente. Chen Jin dijo. Esto es fácil. El problema del objetivo no es nada complicado. Shinai Technologies tiene una forma de proporcionarle la lente que describió. Zhang Yumin comenzó a asentir. Se congeló de repente. Giró la cabeza y miró a Chen Jin con asombro. Preguntó tontamente. Presidente Chen, ¿qué dijo? Capítulo 254, falsificaciones legalizadas. Chen Jin repitió. Shinai Technologies puede proporcionarle la lente que necesita. Esto es imposible. Zhang Yumin negó con la cabeza con fiereza. Es imposible producir este tipo de lentes con las tecnologías de procesamiento industrial actuales. El nivel de dificultad en su procesamiento es legendario. Chen Jin dijo con un aire confiado pero misterioso. Dame el plan de diseño para la lente. Si se puede hacer. Si es aceptable, puede juzgarlo usted mismo cuando lo reciba. Eso estuvo bien. Con el estándar actual de las tecnologías de procesamiento industrial de la Tierra, era prácticamente imposible producir una lente de fotolitografía que se integrara con 10,000 microlentes. Por lo tanto, decidió utilizar su código de trampa. Lo fabricaría en Ayerza y lo importaría a la Tierra. Tuvo que volver a ser portero y llevar unos cientos de lentes de fotolitografía a la Tierra. Con el fin de engañar a la gente y proporcionar una explicación razonable de la fuente, Chen Jin tuvo que establecer un equipo de proyecto de lentes de fotolitografía y reclutar un grupo de personal. También tuvo que proporcionar guías técnicas y rutas para que estas personas pudieran fabricar productos de reemplazo en un corto periodo de tiempo para evitar sospechas. Con la ayuda de la tecnología virtual Factory 2.0, habría una manera de hacer esa lente de fotolitografía. En un año o dos. Chen Jin poseía el 100% de las acciones de Shinai Technologies, por lo que no era necesario que anunciara al público las operaciones comerciales de la empresa. Además, Shinai Technologies tenía diversos proyectos en el campo de I+D. No sería sospechoso producir repentinamente una lente de fotolitografía. Este fue definitivamente un beneficio de una participación individual del 100%. Haría que la gente de Shanghai Microelectronics hiciera un buen trabajo manteniéndolo en secreto. Con Chen Jin actuando como transportador, producir una lente de litografía sería fácil. En cualquier caso, deben romper inmediatamente el bloqueo aislacionista de ASML en la máquina de fotolitografía. Al ver la expresión determinada en el rostro de Chen Jin, un rastro de anticipación floreció en el corazón de Zhang Yumin. Él asintió. Está bien, presidente Chen. El plano de la lente le será entregado inmediatamente. Si su empresa realmente puede fabricar la lente, nuestra máquina de fotolitografía de superresolución definitivamente podrá tener un gran impacto en el campo de los chips. Una vez que se resolviera el problema de la lente, las ventajas de la máquina de fotolitografía de superresolución serían enormes. Primero, el costo debe reducirse. Luego, el grabado en una oblea más grande se haría simultáneamente con 100 juegos de lentes y 1.000.000 de haces de luz. La eficiencia de la máquina de fotolitografía de superresolución sería más de 10 veces superior a la de la máquina de fotolitografía convencional. El rendimiento también sería mayor, básicamente un aumento del 100%. Como el circuito integrado se dibujó directamente, el nivel de flexibilidad mejoraría enormemente. El proceso de producción del chip incluso podría simplificarse.
La eficiencia de producción del chip también se mejoraría significativamente. El precio del chip final de la línea de producción sería inimaginablemente barato. Sin embargo, aunque la tecnología de fotolitografía de superresolución era buena y podía combinarse con la tecnología de exposición múltiple, al final solo podía producir chips de 10 o 9 nanómetros. Sería difícil reducir aún más el tamaño de las virutas utilizando este tipo de máquina. Los chips más avanzados del mercado hoy en día seguían siendo chips de 7 y 5 nanómetros producidos por las tradicionales máquinas de fotolitografía EUV. Aunque los chips de 10 nanómetros producidos mediante fotolitografía de superresolución eran más baratos, su rendimiento aún sería mucho más pobre que los chips de 7 y 5 nanómetros. Para los usuarios que buscaban un rendimiento y una experiencia excelentes en sus dispositivos, aún se preocuparían mucho más por la experiencia del usuario que por el precio. Por lo tanto, Zhongxin International aún debe tener en sus manos la máquina de fotolitografía EUV. Todavía era necesario utilizar este tipo de máquina de fotolitografía para producir los chips de alta gama de 7 y 5 nanómetros. No deben renunciar a este mercado. El problema era que AMS no estaba vendiendo la máquina de fotolitografía EUV. ¿Qué debería hacer Zhongxin International? Solo podían producir la máquina de fotolitografía EUV ellos mismos. Este fue el propósito de la adquisición de Shanghai Microelectronics por parte de Zhang Weijin. Quería usar sus propias máquinas de fotolitografía EUV y romper la prohibición de ventas maliciosa de ASML. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Simplemente estaban ignorando la barrera presentada por las patentes? ¿Qué pasa si infringieron las patentes de ASML de la máquina de fotolitografía? Este tipo de acción no puede considerarse ilegal. Zhang Weijin explicó. El gobierno había enmendado la ley de protección de patentes hace 2 años agregando una cláusula especial. Si ciertas potencias extranjeras prohíben irrazonablemente que nos vendan ciertos equipos avanzados, las empresas que se encuentran en el extremo receptor de esta prohibición maliciosa pueden ignorar las barreras de patente de la otra parte. Pueden copiar el equipo del otro para romper el monopolio de suministro. Si la otra parte presenta una demanda, podemos presentarle esta ley. Su denuncia quedará invalidada. Chen Jin dijo. Entonces quiere decir que Zhongxin International puede desarrollar su propia máquina de fotolitografía EUV sin considerar si infringe las patentes de ASML cuando ASML ha prohibido la venta de la máquina de litografía EUV a Zhongxin. ¿Sí? Si implementan la prohibición de ventas de manera irrazonable, haré una copia inmediatamente. Esto es completamente legal. Si no prohíben la venta de su producto, no lo copiaré. Como no están actuando de manera razonable, estoy calificado para tomar represalias. Bueno, creo que muchas empresas extranjeras encontrarán esta ley bastante inaceptable. No tienen más remedio que aceptarlo. Han bloqueado a la fuerza la carretera metafórica, pero se supone que otros usuarios de la carretera deben sentarse tranquilamente a un lado y asumir las consecuencias. Solo porque fueron los primeros en inventar esa tecnología no significa que tengan derecho a decidir la vida o la muerte de otros. Esa es la lógica de un ladrón. La protección por patente no le da derecho a hacer lo que quiera. Si se atreve a utilizar la prohibición de ventas para dañar los intereses de los clientes tienen derecho a tomar represalias. Zhang Weijin blandió el puño. Adquirir Shanghai Microelectronics y producir nuestra propia máquina de fotolitografía EUV es nuestro método más directo de represalia. Chen Jin asintió, eso es cierto. Las patentes no son una herramienta para que nadie haga realidad sus caprichos. La víctima tenía derecho a la legítima defensa. Sin embargo, inmediatamente pensó en un problema. Frunciendo el ceño, dijo, ese grupo de extranjeros es realmente inteligente. Inmediatamente han levantado la prohibición de sus ventas justo cuando ha logrado un gran avance con sus máquinas EUV. ¿Qué pasa si encuentran otra razón para demandarlo? Su adquisición de más de 8.000 millones se volvería ineficaz en un momento. No se preocupe, tendremos una moneda de cambio después de que rompamos su prohibición de ventas. Si ASML quiere que dejemos de usar nuestra máquina de fotolitografía EUV de fabricación nacional, claro, pero tendrán que vendernos sus máquinas de fotolitografía EUV a 50 millones por unidad, cuando podrían habernos vendido originalmente por 100 millones. Tienen que vendernos a precio de coste. Nuestro EUV de fabricación nacional tiene el mismo costo de producción. Y tienen que suministrarnos tantas unidades como Zhongxin International quiera comprar. Seremos sus clientes prioritarios. Si no pueden satisfacer nuestras necesidades, entonces tenemos derecho a comprar nuestras propias máquinas de fotolitografía EUV.
Venta a precio de coste más derecho a compra ilimitada. Este era el derecho del que disfrutaría ASML si decidieran pedir una tregua después de que se rompiera la prohibición de ventas de EUF al país Z. Esto también formaba parte de la cláusula complementaria de la Ley de Protección de Patentes. Entonces, ¿qué pasa si esas empresas extranjeras lo encuentran inaceptable? Podrían ahogarse. Nadie los obligó a implementar la prohibición de ventas al país Z, lo que causó pérdidas inimaginables a Zongxin International. La compañía había perdido 30.000 millones en su valor de mercado. Por lo tanto, estas disposiciones complementarias de la Ley de Protección de Patentes también se denominan cláusulas legales de falsificación. Su lanzamiento había conmocionado efectivamente a un grupo de empresas de tecnología extranjeras y gamberros de patentes. Shanghai Microelectronics, una subsidiaria de Zongxin International, había decidido copiar la máquina de fotolitografía EUF de ASML. Con la ayuda de la fábrica virtual, rompería la prohibición de ventas de ASML en 6 meses. Esto podría resumirse en una frase. Cuando tuvieras las mismas cosas que los demás, nunca experimentarías una prohibición de ventas por parte de los proveedores. Chen Jin negó con la cabeza. Si tan solo hubiera sabido que existía tal cláusula legal. Shanghai Microelectronics debería haberse adquirido hace 6 meses y la falsificación debería haberse producido con anticipación. Luego, cuando anunciaron la prohibición, retiraremos inmediatamente el producto de reemplazo. Sería imposible caer en tal trampa que nos costó medio año. Es mi culpa por depositar demasiada confianza en ASML. Zhang Weijin se culpó a sí mismo. Pensé que nunca se atreverían a implementar una prohibición de ventas. Al final, todavía lo hicieron. Occidente respalda a Samsung y Mosei Electrics. He subestimado el poder de la capital que posee Occidente. ¿Cómo es posible que renuncien a los ingresos anuales de cientos de miles de millones? Interrumpir el flujo de ingresos de uno es similar a asesinar a sus padres. Tienen motivos para ser impulsados a una acción desesperada. Chen Jin asintió, está bien aprender la lección de este incidente. Verifique nuevamente si hay fallas o lagunas. Rectifícalos ahora si los hay. Tras una mayor investigación, se dio cuenta de que, aparte de las máquinas de fotolitografía, casi no había otras áreas en las que estuvieran restringidas o controladas por poderes externos. Por ejemplo, muchas empresas nacionales han logrado avances en el área de fotorresistentes durante los últimos 2 años. Se habían roto los monopolios de países extranjeros. La máquina de grabado era un área en la que eran aún más fuertes, tenían todo lo que necesitaban. Las empresas extranjeras pronto verían agotadas sus limitadas capacidades a la hora de imponer bloqueos tecnológicos. Realmente les quedaban pocos días felices por vivir. Capítulo 255. El multimillonario más rico después de medio mes. De acuerdo con el esquema de diseño, Chen Ji trajo 2 juegos de lentes de fotolitografía de super resolución producidos de acuerdo con el esquema de diseño dado como lo requiere Shanghai Microelectronics. Probaron las 2 lentes. Los técnicos de la empresa se sorprendieron. Son utilizables. Ellos realmente son. El problema más difícil del objetivo realmente se ha resuelto. El chip de 10 nanómetros producido por la máquina de fotolitografía de superresolución solo costaría un máximo de $10 para producir. Después de que se calmaron de su emoción, Zhang Yumin llevó a Chen Jin a un lado e hizo algunas preguntas sobre esta lente de fotolitografía. ¿Por cuánto estaba vendiendo uno Shinai Technologies? Chen Jin lo miró y le preguntó, ¿por cuánto crees que debería venderse? $500.000, no, al menos 1 millón. No hay otra empresa que pueda producir esto. Incluso se puede vender por un precio indefinido. Entonces lo venderé por 1 millón la unidad. No tienes que pagar ahora. Solo regístrelo en sus gastos, puede pagar a mi empresa en una fecha futura. Ok. Chen Jin instó con severidad. Además, debe mantenerse estrictamente en secreto. Selle sus labios. Nunca reveles esto a nadie. Zhang Yumin asintió con la cabeza, entiendo. Ahora era noviembre. Este mes habían ocurrido algunos eventos importantes. En primer lugar, la 8ª Conferencia Mundial de Internet se celebró una vez más en Uzen de Jiangxi a principios de noviembre. Chen Jin no asistió a la conferencia esta vez. El director ejecutivo de Shinai Technologies, Lin Hundong, asistió en su nombre. Dado que muchos directores ejecutivos y periodistas de medios extranjeros asistieron a esta conferencia internacional, Shinai Technologies se convirtió en el blanco de críticas masivas. Lin Hundong estuvo rodeado por un grupo de extranjeros donde sufrió severos ataques verbales y críticas.
Tecnología Shingai, ¿cuánto tiempo quieres actuar de una manera tan egoísta? La tecnología de aprendizaje inteligente pertenece a toda la humanidad y no puede ser dominada únicamente por usted. Espero que su empresa pueda ser una empresa con ética y conciencia. Un emprendedor calificado debe considerar los intereses de más personas. ¿Sientes siquiera alguna vergüenza? Por favor, deje de seguir su propio camino con tanta obstinación sin tener en cuenta a los demás. Estas palabras de amonestación y crítica pusieron a Lin Juntong en una posición bastante incómoda. Solo pudo escapar cuando intervinieron los guardias de seguridad. La razón detrás de las acciones calculadoras y despiadadas de esos extranjeros seguía siendo la misma: la tecnología de aprendizaje inteligente. El poder de esta tecnología se había mostrado claramente al mundo. Por ejemplo, los puntajes promedio de las pruebas de más de 9 millones de candidatos en el país Z habían aumentado en más de 50 puntos en el examen de ingreso a la universidad a nivel nacional que se llevó a cabo hace unos meses. Esto se debió al uso extensivo de las máquinas de aprendizaje inteligentes. Este fue otro ejemplo. El asistente de trabajo que había evolucionado a la versión 2.0 podía aumentar 10 veces la eficiencia de la programación. Además, la calidad de los códigos producidos fue extremadamente alta. Con el apoyo de este increíble software, el sistema Star Cloud había sacudido los cimientos del imperio de Android en solo 6 meses. El ascenso de Shinai Technologies como gigante tecnológico y el lanzamiento de una serie de productos importantes por parte de la empresa podrían estar aparentemente vinculados a esta tecnología. La tecnología de aprendizaje inteligente era equivalente a la verdad universal de este mundo. Quien domine esta verdad universal también será el dueño de todo. Tendría el poder de transformar el mundo. No había ninguna organización o nación que no anhelara dominar esta tecnología. Por lo tanto, el propósito principal de los fuertes comentarios expresados por los extranjeros que rodean a Lin Juntong fue forzar a Shinai Technologies a hacer concesiones y compartir su tecnología de aprendizaje inteligente a través de la presión de las palabras. Chen Jin publicó un comentario en Weibo sobre este incidente. Parece que ustedes han jugado a fondo con las dos compañías. Shinai Technologies dejará clara nuestra actitud. Mientras el país Z tenga prohibido comprar cualquier producto de Occidente, y mientras haya una empresa de tecnología en el país Z que esté irracionalmente aislada o bloqueada por usted, puede dejar de soñar con la tecnología de aprendizaje inteligente. Este comentario de Weibo recibió innumerables elogios y los internautas gritaron bien por ti. Sin embargo, unos pocos días después, Occidente tomó represalias de la manera más directa posible. El Ministerio de Comercio de América de repente emitió una prohibición. En vista de la grave violación de la privacidad del usuario por parte de varios productos de Dami Company, se impondría una multa de 1.900 millones a Dami y no se le permitiría vender ningún producto electrónico en el mercado de América. Dami fue completamente prohibido y expulsado del mercado de América. Dami sufrió grandes pérdidas. Lei Xiaojun lloró hasta que no tuvo más lágrimas. Lamento traer el teléfono móvil Xiaomi 2 al mercado de América. El teléfono está equipado con el sistema Star Cloud y es compatible con la tecnología global de llamadas por satélite, por lo que no es necesario comprar una tarjeta de teléfono móvil. Solo se vende por $350. Está arrasando con todos los usuarios de teléfonos móviles en América. Su volumen de ventas ha superado las 500.000 en solo 2 semanas. Entonces la empresa Fruit, Samsung y los operadores de telecomunicaciones de American empezaron a atacar a Dami como locos. Sin embargo, aún no pudieron detener las sólidas ventas de Xiaomi 2. Al final, intervino el gobierno de América. Hay que cerrar cientos de tiendas Dami. Es mi culpa por no haber pensado en las cosas con cuidado de antemano. Esto no habría sucedido si hubiera sido más cauteloso. Ah. Los ingresos anuales de algunas decenas de miles de millones desaparecieron así. Chen Jin se hundió en el silencio. La expulsión de Dami del mercado de América no debería tener ningún vínculo directo con el comentario de Weibo que había publicado. El sistema global de llamadas por satélite fue creado por una empresa aeroespacial privada en el país Z llamada Blue Arrow. Mediante el uso de cohetes baratos, pudo lanzar 226 satélites Wi-Fi al espacio en sucesión. Las señales Wi-Fi cubrieron todo el mundo. Uno podría conectarse a las señales de satélite en casi cualquier rincón del mundo. Solo cuesta 1 centavo por minuto hacer una llamada 2G. No era necesario acudir a los operadores de telecomunicaciones para comprar un paquete de servicios.
Fue similar a sacar la alfombra de debajo de los operadores de telecomunicaciones. Por lo tanto, la represalia llegó de inmediato. Y Dami se despidió del mercado americano así. Chen Jin se quedó sin palabras. Quizás Dami fue demasiado atrevido. Quizás. Esto fue lo que sucedió cuando lo hicieron mejor por ustedes mismos. Hermano Lei, olvídese de pagar la multa. Regresa rápidamente a casa. Venda los pocos cientos de tiendas que tiene y todos los productos que hay dentro, regrese al mercado nacional y ponga un poco de esfuerzo allí. Aplastarás a Samsung y Fruit. Lo entiendo. 28 de noviembre. La revista Forbes, edición del País Z había publicado el último número de artículos sobre riqueza. También se incluyó la última lista de clasificaciones de riqueza de Forbes. Chen Jin se ubicó en lo más alto con un activo neto de 906,7 mil millones entre las 500 personas más ricas del país continental de Z según su valor personal. Se ubica como la lista número 1 de los más ricos del país Z. Incluso estaba por delante del subcampeón de la lista por más de 300 mil millones. También se ubicó entre los 20 primeros en la clasificación mundial. Así, Chen Jin se había convertido en el multimillonario número 1 del país. Estos fueron los asombrosos logros de Xinhai Technologies a pesar de haber sido fundada hace poco más de 3 años. Con la velocidad de desarrollo y expansión de Xinhai Technologies, ciertamente podría convertirse en el hombre más rico del mundo algún día. Después de la publicación de esta lista, los internautas se involucraron de inmediato en intensas discusiones. La noticia se convirtió en el tema de búsqueda número 1. Fóllame. Había ascendido hasta convertirse en el principal multimillonario a los 3 años de comenzar su negocio. Parece que he estado viviendo la vida de un perro. Toda su existencia parece surgir de un código de trampas. Más de 900 mil millones. Eso significa que gana 300 mil millones cada año. 1000 millones cada día. 690.000 cada minuto. Está ganando en serio cientos de miles por minuto. El dinero que gana en un día equivale a lo que yo gano trabajando durante 10.000 años. Jaja, no es de extrañar que los salarios medios en este país sean tan altos. Han incluido a los grandes jefes en las estadísticas. Todo el mundo es multimillonario. ¿Puedo llamarlo papá? Hubo muchos otros que expresaron su envidia y celos. Chen Jin también se sorprendió cuando vio la clasificación. ¿Cuándo me volví tan rico? ¿Realmente tengo más de 900 mil millones? Bueno, podría ser tan rico si se incluyera el efectivo y los activos fijos. Pero sintió algo de presión que vino con el repentino título del multimillonario más rico y ser el centro de la discusión de todos. Con respecto a este tema, tuvo que publicar un comentario en Weibo, el multimillonario más rico. Espero que todos puedan llamarme el jefe. Expresó. Xinhai Technologies planea contratar a otros 10,000 empleados. Todo el personal de nivel de entrada tendría sus salarios aumentados en un 10%. Este dinero no es mío, es de todos. Estoy dispuesto a compartir esta riqueza con muchos más. Lo que quería decir implícitamente era que no guardaría demasiado dinero para su propio disfrute. El dinero era como el agua. Si no estuviera fluyendo, su acumulación solo formaría un charco de agua estancada. Esto daría a otros la imagen de ser ricos pero no benévolos. Si fluye de manera benévola y se gasta a tiempo, eventualmente creará un mayor valor social y generará un mayor nivel de igualdad. Por ejemplo, aunque tenía el dinero, no había comprado jets privados ni yates privados. No lo había gastado sin motivo para su disfrute personal. Además, el flujo de caja de Xinhai Technology rara vez ha superado los 100 mil millones en los libros. Esta actitud le había dado una buena impresión a los ojos de muchas personas. Se crearon innumerables comunidades de fans en un instante. Capítulo 256, en abundancia 1 de diciembre. No. 157, Jinling West Road. Junto con el crepitar de los petardos, Forever Jewels, que se mudó a una nueva ubicación, reabrió después de detener las operaciones comerciales durante más de un mes, dando la bienvenida a todos los clientes nuevos y antiguos. La nueva dirección de la tienda no estaba lejos de la antigua tienda número 188, solo a 100 metros de distancia. Su ubicación tampoco estaba nada mal. Después de amueblar, el interior de la tienda se vuelve más atmosférico y lujoso. A pesar de eso, el negocio sigue siendo saqueado en una cantidad bastante significativa. Se necesitaría un largo periodo de tiempo para cultivar el aura empresarial, ese negocio comenzaría a prosperar. Ese día, Chen Jin pasó por la calle. Pasó por la tienda para enterarse de la situación.
El negocio es menos de la mitad de nuestro original. Hemos perdido muchos clientes antiguos. La tienda está muy tranquila de día a noche. Chi Wanting dijo mientras fruncía el ceño. Ella estaba deprimida. Ella, que rara vez pierde los estribos, había comenzado a castigar a sus perezosos empleados. Tómate las cosas con calma, tía Chiu, no tiene sentido apurarse. El tiempo haría que todo funcionara. Chen Jin dijo mientras cruzaba las manos. Estaba bastante desconcertado. ¿Por qué habría una diferencia tan grande en los negocios a solo 100 metros de distancia? Pero en asuntos como abrir una tienda, había muchos elementos metafísicos con respecto a las ubicaciones Feng Shui que no. Solo los ojos viejos en el campo pueden visualizar sus oscuras correlaciones. Sintió una sacudida. Si dejara que Nua hiciera algunos cálculos sobre qué ubicación es mejor antes de elegir una para la tienda, tal vez el negocio de la joyería no difiera demasiado. Pero como ya estaba hecho, no servía de nada volver a pensar en ello. Ja ja ja. Una carcajada salió de la puerta. Guo Yan y un empleado regresaron a la tienda e informaron sobre una situación con extrema emoción, asustó a otro hoy. La cara del propietario Lee se veía extremadamente espantosa. Ya no puede alquilar su tienda. Interrogación de cierre. Chen Jin estaba en el mar. Le preguntó a Guo Yan sobre lo que estaba pasando. Guo Yan dijo mientras su rostro brillaba de color rosa, señor Chen, tu amigo es tan malo. El propietario Lee fue tan maltratado y ya había reducido el precio de alquiler 3 veces, pero todavía no hay nadie que quiera alquilar su tienda. ¿Por qué? Tiene la libertad de alquilar su tienda a quien quiera, no podemos interferir con ese derecho. Chen Jin también deseaba que le hicieran una broma al propietario Lee, pero ¿cómo? Sintió que no había una buena manera de hacerlo. ¿Cómo no es posible? Guo Yan sonrió y dijo. Señor. Juan compró todo el edificio en el lado opuesto del número 188, y luego dejó que sus hombres difundieran las palabras diciendo que, quien se atreva a alquilar el número 188, la tienda en su opuesto hará y venderá exactamente lo mismo que el número 188, y sin duda se venderá a un precio más barato. Adelante, inténtalo. Nadie en esta calle se atreve a ofender al señor Wang y aún más a usted, señor Chen. Después de los ajenos, los inquilinos se dieron cuenta de la situación, no importa cuán bajo sea el alquiler del número 188, no se atreverán a alquilarlo. Todos estaban asustados. Jaja, esto se llama pegarse un tiro en el pie. Oh, Chen Jin asintió con la cabeza. Inteligente, muy inteligente en verdad. Era casi imposible para ese propietario Lee alquilar su tienda después de que el señor Wang lo jodiera. Con el tiempo, Landlord Lee se derrumbaría tarde o temprano, y solo podía ablandarse y suplicar piedad. No había necesidad de sentir lástima por este tipo de personas. Debe haber un límite, incluso para la codicia. Las personas con avaricia desenfrenada deben ser amontonadas con un balde de agua fría. Solo que la persona con la capacidad de verter este balde de agua fría debe tener más capital en sus posesiones. En la mayoría de los casos, la gente codiciosa normalmente lograría su objetivo, dejando a los débiles en lamentación. Para demostrarlo, se podía ver desde la tienda de esta calle cuya puerta había bajado un tercio. Saliendo de la joyería. Hunting Grand Court, Villa No 8. Chen Jin, que no había venido durante mucho tiempo, vino. Por eso, hizo algunas comunicaciones previas. En los escalones blancos frente a la villa, había una mujer que miraba a su alrededor con seriedad. Ella sonreía de felicidad. Ella sostenía su cintura con una mano y suavemente tocaba su vientre ligeramente abultado con la otra. Al ver entrar un coche a la villa, ella apresuró sus pasos para darle la bienvenida. «Estás aquí, cariño», dijo. «Ten cuidado, el suelo aquí es desigual». Chen Jin rápidamente la tomó de los brazos y la ayudó a entrar en la villa. «Son solo 3 meses. Todavía no es tan delicado». La mujer miró al hombre con ojos llenos de afecto. Luego miró su barriga. Su corazón rebosaba de alegría, tengo a su hijo ahora. Chen Jin asintió con satisfacción. De hecho, cuando cumplió 27 años y se dio cuenta de que ya no era joven, ya había decidido. Ya no puedo seguir jodiendo sin sentido. Por el contrario, debe mirar sus anteriores actos Playboy como algo serio y significativo, porque estaba entrelazado con la continuación de la especie humana. Incluso estaba entretejido con el futuro de otro planeta y otra galaxia. En otras palabras, quería un par de hijos. Además, la mujer estaba dispuesta a dar a luz a sus monos. Por lo tanto, tuvo su primer fruto con bastante rapidez, y ya tenía 15 semanas.
Además, Chen Jin ya había tenido bastantes casos con Su Yun y no le importaba la protección en absoluto. Con respecto al hecho, se sintió extraño de que nada hubiera parecido suceder en Su Yun hasta ahora. Afortunadamente, tenía uno bastante capaz aquí. Posteriormente, Chen Jin hizo compañía a la mujer en la villa durante 3 días, brindándole su mayor cuidado. Cuando estaba a punto de irse, había otra guardaespaldas con el pelo corto y calzas parada frente a él. Tenía un aspecto ordinario y una personalidad aburrida, pero emitía un aura amenazadora. Chen Jin le dijo a la mujer que estaba a su lado: «Esta es la guardaespaldas que contraté para ti. Su nombre es Genie. A partir de ahora, ella te protegerá las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, ella también puede cocinar, lavar la ropa, mover cosas y muchas otras cosas, será equivalente a tenerme a tu lado». Genie era una réplica de un robot humano. Chen Jin se sintió seguro con Genie haciendo compañía a la mujer. «¿Genie?» La mujer examinó a Genie. Quería decir que no necesita protección, pero considerando que eran los saludos cordiales del hombre, asintió y dijo: «Está bien. De esta manera, ya no tendremos que contratar a una niñera. Aparte de eso». Chen Jin sacó una tarjeta de color negro dorado de su bolsillo, se la entregó a la mujer y dijo: «Hay algo de dinero de bolsillo adentro. La contraseña es tu cumpleaños. Ve a comer y compra lo que quieras, nunca pienses en ahorrar dinero. Se depositará más dinero de vez en cuando». ¿Dinero de bolsillo? La mujer miró la tarjeta en sus manos. Parecía que era la primera vez que el hombre le daba dinero. Ella sintió curiosidad en un instante. ¿Cuánto dinero había dentro? No pudo evitarlo y preguntó: «Querida, ¿este dinero es para el cuidado de los niños? ¿Cuánto hay adentro? Sabrás eventualmente cuando lo uses. Habrá mucho para ti todos los años». Chen Jin le dio un gancho y se fue de Hunting Grand Courts. Después de salir, Yuan Lin estuvo jugando unos días con la tarjeta de oro negro con ella, pero aún la había usado. Fue hasta una vez que fue de compras con su madre. Compraron muchas cosas y su madre se quedó sin efectivo. Solo entonces sacó la tarjeta de oro negro de su bolso y pagó por la chaqueta de plumas de $10.000. Dim-Don recibió un mensaje en su teléfono. El SMS mostró el saldo de efectivo restante en la tarjeta de oro negro. Yuan Lin contó el número de dígitos a la izquierda del punto decimal. Casi se desmaya. Tenía 9 dígitos. Había 10 antes de que ella lo usara. Además, habría tanto cada año. Ella fue conmovida desde lo más profundo. En este momento, realmente sintió la abundancia de amor que el hombre le tenía. Capítulo 257. Arquitectura impecable. Mitad de diciembre. El centro de I+D computadoras domésticas en la ciudad de Swing logró un gran avance. Señor Chen, se ha producido el primer lote de prototipos. Sus operaciones son muy fluidas. Hemos logrado el éxito tanto en el sistema de hardware como en el de software. Teng Jiao, quien estaba a cargo del proyecto, dijo emocionado en la llamada telefónica. ¿Los prototipos están fuera? Chen Jin estaba un poco sorprendido. El proyecto computadora doméstica que se había estado llevando a cabo durante 2 años finalmente había arrojado resultados sustanciales. Al día siguiente, para demostrar que conceden gran importancia a este proyecto, el yo real de Chen Jin junto con algunos miembros ejecutivos condujeron a la ciudad de Swing e inspeccionaron el centro de investigación. Envió sus saludos a casi 2000 desarrolladores de software y hardware en el centro de investigación. Al ver a su jefe en persona, los desarrolladores estaban muy emocionados. Le dieron la mano, se tomaron fotos con él e incluso hubo una trabajadora que le pidió un abrazo. Buen trabajo a todos, lo han hecho bien. Chen Jin agitaba constantemente la mano. La escena se llenó de gran entusiasmo. Dentro de la sala de pruebas de productos, Chen Jin vio 2 prototipos colocados en una mesa larga. Uno de ellos era un escritorio doméstico. Tenía un output rectangular y una pantalla LCD de 19 pulgadas, lo que no era una gran diferencia con las computadoras domésticas comunes. El otro era un portátil. Debido a que era un prototipo de prueba, su apariencia también era rectangular y su grosor era comparable al ThinkPad. El líder del proyecto, Teng Jiao, no arrancó las computadoras de inmediato. Por el contrario, le pidió a alguien que trajera 2 fichas. Los chips de la CPU de la computadora. Uno de ellos tenía unas dimensiones físicas de un cubo de 4,4 centímetros, la mitad del tamaño de una palma. Era 4 veces el tamaño de las CPU normales de Intel, esta era la CPU para el escritorio.
El otro chip era un cubo de 2,5 centímetros, esta era la CPU de la computadora portátil. Estas dos CPU se produjeron utilizando la tecnología de proceso de 28nm de Zhongxin International. Fue 2 o 3 generaciones por detrás de la tecnología de proceso de 10nm más avanzada de Intel, sin embargo, la producción de 10nm de Intel es muy escasa. A partir de ahora, siguen fabricando principalmente CPU de 14nm. La dificultad para hacer CPU de computadora era mucho mayor que hacer el SoC en teléfonos móviles. El área de superficie de las CPU de las computadoras era varias veces mayor. El número de transistores también se multiplicó varias veces e incluso hasta 10.000 millones de veces. Si bien se utiliza la misma tecnología de proceso, cuanto mayor es el área, menor es la tasa de conformidad y mayor es el precio de costo. Por lo tanto, la CPU de 10nm de Intel solo realizó una producción en masa en 20x0 después de haber sido retenida durante 3 o 4 años. Las CPU fabricadas con la tecnología de proceso de 28nm de Zhongxin International fueron ciertamente las peores. La brecha de rendimiento solo se puede compensar aumentando el área de la oblea y el número de transistores. Afortunadamente, después de que Cheng-Jin ayudó a resolver el problema de la lente de litografía, la máquina de litografía de super alta resolución que pronto lanzaría Shanwei Microelectrics podría usarse para fabricar la CPU de computadora de 10nm, asegurando una tasa de conformidad óptima, la CPU más avanzada de Intel. Además, el tamaño de la CPU aquí era varias veces mayor, y sería completamente innecesario preocuparse por tener un rendimiento decepcionante. Más importante aún, la CPU, denominada como la generación Azure, usó x86 y MIPS más comunes para su arquitectura física, que tenían una gran ventaja competitiva. Se presentó el ingeniero Liang Yongping, responsable de la arquitectura de la CPU. Señor Chen, la arquitectura de CPU que Intel y AMD están usando por ahora es principalmente la arquitectura x86, que ocupa la corriente principal absoluta en el mercado. La arquitectura x86, que utiliza un conjunto de instrucciones complejo, presenta instrucciones de una sola línea con alta velocidad y una menor cantidad de instrucciones. Ejecuta las instrucciones de forma secuencial, lo que facilita el control. Pero el conjunto de instrucciones x86 tiene solo 8 registros de propósito general. En CISC, se accede a la mayoría de los datos en la memoria. Los sistemas RISC, conjunto de instrucciones reducidas, por otro lado, tienden a tener muchos registros, lo que ralentiza la velocidad de todo el sistema. En algunos escenarios de microdescodificación, la velocidad de decodificación será muy lenta y complicada, lo que hará que la computadora tenga una tasa de utilización baja y una velocidad de funcionamiento lenta. La arquitectura MIPS con un conjunto de instrucciones reducido es similar a la arquitectura ARM. Consiste en una gran cantidad de registros centrales, reduce la cantidad de acceso de datos a la memoria y reduce en gran medida el consumo de energía. Con el mismo rendimiento, la arquitectura MIPS proporciona el menor consumo de energía por milímetro cuadrado del diseño del chip, y es más flexible y abierto para usar. La deficiencia de la arquitectura MIPS es que existen ciertas limitaciones en términos de soporte de memoria y caché. Hay algunos problemas cuando se trabaja con memoria de alta capacidad, y esto es exactamente en lo que es buena la arquitectura x86. Liang Yongping sostuvo el chip en su palma, lo presentó frente a Cheng-Jin y dijo: esta es la arquitectura Weaver que está usando esta CPU. Tiene en cuenta todas las ventajas de la arquitectura x86 y la arquitectura MIPS al mismo tiempo. Tiene alta velocidad, alto rendimiento, rápido intercambio de datos de memoria y alta utilización de la CPU, pero su consumo de energía es comparable al de la arquitectura MIPS. Definitivamente hay deficiencias que existen en otras arquitecturas, pero en nuestra arquitectura Weaver, todas están resueltas. La razón es que la distribución de transistores en esta CPU ya no se realiza con la disposición de matriz anterior, sino con un tipo especial de matriz. Esta matriz se puede diversificar, lo que permite que esos transistores se combinen en unidades informáticas y, a veces, se combinen en celdas de memoria, realizando una transición inteligente para satisfacer una variedad de usos. Actualizando a la perfección tanto el alto rendimiento como el bajo consumo. Cheng-Jin asintió. La arquitectura Weaver fue traída por él desde la base de operaciones, por supuesto que estaba al tanto de la fuerza y las ventajas de esta arquitectura. En resumen, esta arquitectura estaba a la vanguardia de todas las arquitecturas convencionales que existían actualmente en el mercado. Es un producto avanzado más allá de una generación.
No solo tiene un alto rendimiento y un bajo consumo de energía, sino que también tiene una función similar a la de un asesino. Y eso puede ser una CPU pura o una CPU pura. Podría completar todas las operaciones que la tarjeta gráfica podría realizar sin que los usuarios tuvieran que comprar una tarjeta gráfica por separado. Por lo general, el precio de una CPU ligeramente mejor era de aproximadamente $1000. Pero el rendimiento de los gráficos integrados incorporados sería muy pobre y solo permitiría a los usuarios jugar juegos que requirieran una configuración baja del sistema. Si el usuario añadiera una mejor tarjeta gráfica dedicada a las operaciones gráficas para jugar algunos Battle Royale, su precio por otro lado sería de al menos $1000 o más, o tal vez incluso 2000, 3000, 5000, una tarjeta gráfica. Tomaría aproximadamente la mitad del precio de toda la computadora. El precio de los dos artículos combinados sería equivalente al 60.170% del de una computadora de alta especificación. Ahora, cortesía de la CPU Azure de Weaver Architectures, la gente no tendrá que comprar una tarjeta gráfica de alto rendimiento por separado al precio de solo $1500. ¿Cómo es posible que la gente no se mueva? Por supuesto, considerando que tanto la CPU como la CPU aumentarían enormemente el consumo de energía, si alguien ejecutara un juego que requiriera configuraciones de sistema extremadamente altas, ni siquiera el agua fría podría enfriar el inmenso calor liberado por los cientos de vatios de potencia en funcionamiento. La tarjeta gráfica independiente aún debe desarrollarse más adelante. Pero a partir de ahora, era perfectamente adecuado. Wu Tenjiao sostuvo la CPU del tamaño de la mitad de su palma y dijo: Señor Chen, si esta CPU se puede fabricar utilizando la tecnología de proceso de 10 nm, su rendimiento en el procesamiento de gráficos sería aproximadamente equivalente al RTX 2080, esto sería suficiente en los tiempos actuales. La mayoría de los usuarios no necesitarán considerar agregar otra tarjeta gráfica. Chen Jin asintió. El RTX 2080 ya era una gran cosa con un precio de más de $10.000 en el mercado. Quizás solo no más del 1% de la población mundial pueda permitirse tal lujo. Aparte de una población adinerada del tamaño de una pinta, para más del 99% de los usuarios regulares, una CPU con la arquitectura Weaver sería la opción para ellos. Por supuesto, una buena arquitectura de hardware aún debe combinarse con un sistema operativo y software acordes para liberar su máximo potencial. Por ejemplo, aunque había muchas deficiencias en la arquitectura x86, la alianza Intel formada con Microsoft había jugado un papel decisivo en la aplicación generalizada de la arquitectura x86 que terminó dominando la corriente principal absoluta en el mercado. Por lo tanto, Chen Jin volvió a poner la vista en las dos computadoras frente a él. Enciende el ordenador. Déjame ver el rendimiento del sistema operativo. Ok. Dos miembros del personal presionaron simultáneamente el botón de encendido. Capítulo 258, Sistema operativo Xuanyuan en 1, 2, 3, Ding-dong se escuchó el sonido de una gota de agua. Solo tomó un poco más de 3 segundos. Ambas computadoras terminaron de arrancar casi al mismo tiempo y entraron en la interfaz principal del sistema. El escritorio se renderizó en el color de un cielo azul con una nube blanca dinámica flotando en el medio. De hecho, era una línea de texto. Sistema operativo Xuanyuan. Era un sistema operativo independiente de producción nacional desarrollado en los últimos 2 años basado en el kernel del sistema proporcionado por Chen Jin con el esfuerzo combinado de más de 500 ingenieros de software. El software y el algoritmo siempre han sido el baluarte de Shinai Technologies. Junto con el asistente de trabajo, no solo el sistema operativo Xuanyuan instalado en las dos computadoras tenía funciones completas en su estado actual, incluso había cientos de aplicaciones creadas para el sistema operativo. Por ejemplo, estaban disponibles los pocos programas de oficina comunes, reproductores de video, reproductores de música, navegadores, herramientas de dibujo y herramientas de métodos de entrada. Incluso hubo decenas de minijuegos. A partir de ahora, podría satisfacer el trabajo diario de oficina y el entretenimiento ligero sin ningún problema. Una vez que la computadora portátil personal de Shinai Technologies se lanzara al mercado y ganara una cantidad sustancial de usuarios, cantidades masivas de aplicaciones basadas en el sistema operativo Xuanyuan florecerían como hongos después de la lluvia. Lo más importante fue que, para permitir que los usuarios aceptaran y se acostumbraran al sistema Xuanyuan de una manera más rápida, además de ganar la resonancia sentimental del cliente, el sistema también debe ser superior a los demás en términos de la experiencia del cliente. Proporciona
En otras palabras, el sistema Xuanyuan debe poseer algo que lidere el sistema principal de Windows, Linux y Mac por un margen significativo. Debe haber algo especial que haga que, una vez que los clientes hayan experimentado el sistema operativo, nunca quieran volver a cambiar a otros sistemas. Dicho esto, ¿el sistema Xuanyuan tiene tal especialidad? Por supuesto, tenía uno. O para decir, debe tener uno. O de lo contrario, ¿de dónde vendría la competitividad del mercado del sistema Xuanyuan? ¿Cómo podrían tener un puesto en el mercado? Al respecto, Liu Shu, director técnico responsable del sistema operativo, dijo: Señor Chen, tenemos mucha confianza en el sistema Xuanyuan. Estamos 100% seguros de que puede derrotar al sistema Windows. De hecho, Windows es generalmente popular, no porque sea fluido, rápido, seguro y estable. En términos de fluidez operativa, Windows es inferior a Mac. Después de un largo periodo de uso, el sistema se retrasará y se acumulará más y más basura en el disco del sistema. En cuanto a seguridad y estabilidad, Windows vuelve a ser inferior a Linux. Linux, que se utiliza ampliamente en sistemas de servidor, puede funcionar de forma continua durante más de un año. Windows, por otro lado, se bloquea la mayoría de las veces. Debido a la cantidad insuperable de errores del sistema, se requieren parches para revisiones cada 2 periodos de tiempo. A pesar de eso, Windows todavía ocupaba más del 80% de la cuota de mercado. La razón es que los métodos operativos de la ventana de visualización de Windows realmente facilitaron que la gente comenzara a utilizarla. Sus operaciones convencionales permitirán que cualquiera se acostumbre a la computadora en cuestión de horas. Además, la compatibilidad de Windows no está nada mal. La mayoría de las aplicaciones y juegos pueden ejecutarse en Windows. Su abundancia de recursos de software es también la razón por la que los usuarios no pueden deshacerse de él. Es por el triunfo de Windows en la experiencia operativa que brinda y sus recursos de aplicaciones que se volvió casi imposible para otros sistemas operativos incluso mover Windows en el trono. Sin embargo, el lanzamiento del sistema Xuanyuan podría muy bien derribar el dominio de Windows. Liu Shu explicó así las pocas fortalezas del sistema Xuanyuan. El primero es su suavidad de funcionamiento. El sistema Xuanyuan funciona sin problemas. Al menos un 50% más rápido que Windows. No solo es rápido para iniciar aplicaciones, también es rápido para abrir páginas web, hacer decodificación de audio y video, compresión y descompresión de archivos. El sistema Xuanyuan es más rápido y más eficiente en cualquier operación. En segundo lugar, sobre estabilidad y seguridad. El sistema Xuanyuan ha logrado los mismos niveles de seguridad y estabilidad que el sistema Linux, e incluso mejores. Los desarrolladores pueden usarlo como un sistema operativo de servidor sin tener que realizar mejoras personalizadas. Además, en términos de visualización, tenemos que admitir que tenemos mucho que aprender de Windows. Por lo tanto, el sistema Xuanyuan ha implantado algo similar al modo ventana de Windows, pero tenemos muchas especialidades exclusivas para nosotros, o para decirlo de otra manera, los usuarios pueden elegir libremente por sí mismos entre una variedad de modelos operativos. Por ejemplo, los usuarios de Linux prefieren los comandos del teclado. Les damos este modo de funcionamiento y les dejamos hacer lo que quieran. También tiene la operación de caja de arena que prefieren los usuarios de Mac, incluida la función Touch Bar. El sistema Xuanyuan incluso había agregado la función de pantalla táctil que permite la operación usando la pantalla táctil. Puede ejecutarse en teléfonos móviles o tabletas, lo que significa que puede convertirse en un sistema operativo para dispositivos móviles. También se puede ejecutar en equipos de realidad virtual que permiten la operación del usuario a través del globo ocular y el movimiento del joystick. Hay incluso más en el sistema de estación de trabajo especial. Por lo tanto, los usuarios no tendrán que preocuparse por estar acostumbrados. El sistema Xuanyuan proporciona todos los modos de funcionamiento, es un sistema que se ejecuta en todos los dispositivos. Por fin habrá compatibilidad. Para la mayoría de los juegos o software de Windows, es posible que sean compatibles con Windows XP, pero una vez que el sistema se actualice a Win 7 u 8, es posible que ya no sea compatible. Se requiere la adaptación del software para casi todas las actualizaciones de versión, lo que causa muchos problemas e incluso hace que muchos usuarios se muestren reacios a usar el último sistema. Este problema no existe en el sistema Xuanyuan. Independientemente de la versión, siempre que el kernel del sistema no tenga cambios importantes, la aplicación anterior original siempre será compatible.
Los usuarios pueden estar seguros de actualizar la versión de su sistema, ya que todo su software seguirá siendo utilizable. En cuanto a virus, troyanos, lagunas, etc., estamos dispuestos a ofrecer recompensas. Siempre que alguien implante con éxito un virus o un troyano, o encuentre una laguna en el sistema Xuanyuan, será recompensado con $10.000. De esta forma, los piratas informáticos no tendrán que cometer delitos. También será innecesario que los usuarios de Xuanyuan descarguen software de protección como 361 antivirus y lo que sea, eso ralentizará las operaciones de las computadoras. Después de todo, durante el proceso de desarrollo del sistema Xuanyuan, siempre había una supercomputadora encontrando lagunas. A menos que los piratas informáticos fueran más inteligentes que una supercomputadora, nunca podrían piratear una computadora con el sistema Xuanyuan instalado. De hecho, el sistema Xuanyuan confiaba en su seguridad. Chen Jin sostuvo el mouse y experimentó ambas computadoras respectivamente. Sintió que de hecho era mucho más suave que Windows. Después de configurar el modo ventana, nada se sintió acostumbrado a él. Aprendió muy rápido a costo cero. Otra cosa que vale la pena mencionar fue que el lenguaje de programación utilizado en el desarrollo del sistema Xuanyuan era un lenguaje completamente nuevo llamado lenguaje Yanuan. Utilizaba caracteres del lenguaje Z en la programación. El idioma se podía comprender fácilmente, lo que facilitaba su comprensión y aprendizaje. Actuando en conjunto con las herramientas de programación del lenguaje Z, los principiantes podrían dominar rápidamente el lenguaje, reduciendo en gran medida los costos de aprendizaje. Las diversas herramientas de software que se ejecutan en el sistema Xuanyuan, por otro lado, se codificaron utilizando el lenguaje de programación Yanuan+, que también fue relativamente fácil de aprender. Por lo tanto, para todo este conjunto de sistemas informáticos de producción puramente nacional, que desde su hardware subyacente hasta el sistema operativo, desde sus aplicaciones hasta su lenguaje de programación, y desde la experiencia operativa que proporciona, que no era en absoluto peor que cualquier sistema extranjero, Chen Jin no lo hace. Cree que fallará, ni fallará jamás. Es solo que en su camino hacia el éxito, puede requerir un tiempo un poco más largo, o tal vez más corto. Recordé que Loongson Corporation lanzó su propia computadora Loongson 5 A4000 el mes pasado, cuyo rendimiento es similar al de una computadora i5, 6500. El gobierno compró 10.000 unidades de esa computadora de una vez. Las GPU de Loongson utilizan la arquitectura MIPS y la tecnología de proceso de 22nm. Muchas de sus licencias técnicas se obtuvieron de países extranjeros. El camino que tomaron estuvo lejos de ser cómodo en comparación con el tomado por Xinai Technologies, que usa solo cultivos locales. No tendrán forma de superar la inteligencia y derrotar a la alianza Intel al menos dentro de estos 10 a 20 años. ¿Debería Xinai Technologies ayudar a Loongson Corporation, que todavía estaba luchando en el camino de la oscuridad? Capítulo 259. La decisión de Loongson Fuweiwu. Presidente de Loongson Corporation. Líder del proyecto, 83º de propiedad estatal. Este año tenía 53 años, todavía se lo consideraba joven, pero vivir una vida de trabajo constante y ansiedad hizo que la mitad de su cabeza se volviera gris como si estuviera teñida de nieve. Desde el establecimiento de Loongson a principios de la década de 2000 hasta ahora, ya había tenido la empresa en sus manos durante 20 largos años, se podría decir que dedicó la mitad de su vida al campo de la producción nacional de chips. Fue solo hasta hace poco, después del lanzamiento de la computadora Loongson 5 A4000, que la ansiedad profundamente arraigada que acechaba en su rostro se dispersó. Finalmente pudo sonreír. Fue porque este producto había tenido éxito. No solo que el gobierno compró 100.000 unidades a la vez. Los fanáticos de Loongson en el país y en el extranjero compraron un total de 50.000 unidades en conjunto. Después de experimentar, el producto ganó elogios de sus usuarios. Con el producto, la empresa logró su primer gran avance en el mercado civil, ya que el producto ganó la aceptación de una parte de los consumidores comunes. Durante los próximos 2 años, si Loongson lanza una computadora con mejor calidad técnica y mayor rendimiento, la compañía definitivamente ganará más popularidad y acabará con una porción más grande del mercado. Tenía fe en esto. Sin embargo, el 20 de diciembre, la visita de una persona sorprendió a Fuweiwu desprevenido e incluso lo confundió. Director ejecutivo de Xinai Technologies, Lin Juniodong. Dentro del salón de té. Después de que el hombre terminó con sus cortesías, la sugerencia que le dio lo derribó. Lin Juniodong dijo:
Señor Fu, la determinación de su empresa es muy respetable y lo que ha logrado a lo largo de estos años es verdaderamente admirable. Pero la arquitectura MIPS era solo un nicho. El sistema operativo Linux no se adapta realmente al uso civil. Si continúa caminando por este camino, será muy difícil para usted lograr un gran éxito. Fu Weiwu no se inquietó por tales comentarios negativos. Había escuchado demasiado. Dijo con un tono ligero. Sé que será difícil, pero actualmente estamos avanzando hacia el éxito y al final prevaleceremos. Pero eso requerirá demasiado tiempo, señor Fu, todo el proceso por el que está pasando sigue siendo demasiado lento. Lin Juniodong negó con la cabeza. Fu Weiwu se puso solemne y lo refutó. Ahora tengo 53 años y planeo retirarme a los 70, ¿no podría hacerlo hasta entonces? ¿Cuál es el motivo de su visita, señor Lin? Se impacientó un poco. Tenía demasiadas palabras tan degradantes. No tenía sentido y solo retrasaría su trabajo. Si Linton Jr. no habla sobre algunos temas importantes, le estaría pidiendo que se fuera. Aquí va señor Fu, Shinai Technologies también está fabricando nuestra propia TUI sistema operativo, ¿lo sabe? Preguntó Lin Juniodong. Sí. Weiwu asintió con la cabeza, tu coraje es admirable y esos fueron algunos pasos audaces que has dado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Has encontrado algunos problemas? ¿Y has venido especialmente a buscar nuestra ayuda? Ese no es el caso. Hemos tenido éxito. Usamos nuestra propia arquitectura y sistema operativo y creamos la primera computadora fabricada puramente localmente. Dijo Lin Juniodong. ¿Qué? Fu Weiwu se sorprendió, ¿lo lograste tan rápido? Además, todo, desde la arquitectura de hardware hasta el sistema de software, fue hecho a sí mismo, ¿cómo fue esto posible? Sí, hemos logrado el éxito inicial. Además, la arquitectura que desarrollamos es muy avanzada y nuestro sistema operativo también es muy fluido. El rendimiento de nuestro primer prototipo debería ser mejor que el del Longson 5A400 que acaba de lanzar su empresa. Fu Weiwu abrió los ojos de par en par. Luego, negó con la cabeza con fuerza. Debe estar fanfarroneando. Han pasado solo 2 años desde que Shinai Technologies decidió fabricar computadoras personales, y los resultados que obtienen ya eran comparables a los que Longson trabajó arduamente durante 20 años. ¿Es esto siquiera posible? ¿Es esto lógico? En resumen, tenía 1.000.000 de razones para no creerle. Él se rió y dijo, señor Lin, no sabía si el departamento de I+D informático de su empresa compró nuestra computadora Longson 5A4000. Si lo compró y lo inspeccionó en su totalidad, no estará diciendo estas palabras frente a mí. Nuestra sociedad ahora es demasiado impetuosa. Todas las personas están ansiosas por lograr un éxito rápido. Sugiero a su compañía que se tranquilice y haga las cosas de la manera correcta. Tal vez en 5 o 10 años, quizás puedas alcanzar las alturas donde está Longson ahora. Lo que dijo no fue una burla, sino un serio consejo. Shinai debe poder soportar la soledad cuando se trata de chips autónomos. Tener la mentalidad de querer un éxito rápido nunca haría que las cosas funcionen. Él también esperaba el éxito de Shinai Technologies. De esta forma, Longson tendría compañía en su camino hacia la autonomía. Sí, lo hemos comprado, señor Fu. Nuestro equipo en el proyecto de la computadora había comprado algunos Longson 5A y realizó muchas pruebas de comparación. Lo que llegamos a la conclusión fue que ambos estaban a la par. Dijo Lin Juniodong. El suyo obviamente estaba siendo modesto. El resultado real de la prueba fue, el Longson 5A fue golpeado por la computadora Shinai First Generation en casi todos los elementos de prueba. Fu Weiwu finalmente adoptó una expresión espantosa. No pudo mantener la conversación. Se puso de pie y dijo, señor Lin, mi último consejo para su empresa es que, sin importar qué producto esté haciendo, sea realista y con los pies en la tierra. Las empresas que se basan solo en las grandes charlas están destinadas al fracaso. Todavía tengo cosas de las que ocuparme, me iré. Hizo un gesto con la mano y estaba dispuesto a marcharse. Señor Fu, he traído conmigo una computadora portátil Shinai First Generation. Puedo darte una demostración. Fu Weiwu detuvo sus pasos. Lin Juniodong realmente trajo consigo una computadora portátil Shinai First Generation, y estaba en su bolso. Al ver que el señor Fu se mostró reacio a creer en sus palabras, solo pudo sacar la computadora y demostrarlo frente a él. También explicó las especialidades técnicas de la arquitectura de tejido utilizada por la Pukinglong First Gen dentro de la computadora y habló sobre el poder del kernel utilizado por el sistema operativo Xuanyuan.
Dejó el mouse hacia abajo y dejó que Fu Weiwu lo operara durante más de 2 horas. Había pasado una tarde entera. La computadora portátil se apagó debido a que la batería estaba baja. Solo entonces, Fu Weiwu bajó el ratón a regañadientes y se sentó en la silla, permaneciendo en silencio durante mucho tiempo. Ninguno de los presentes del personal técnico dio un paso al frente. Una caída. Sin duda, esto fue un tremendo golpe para ellos. Su arduo trabajo durante más de 20 años fue en realidad inferior a los 2 años de investigación y desarrollo de una nueva empresa. La asombrosa arquitectura de tejido, el suave y práctico sistema operativo Xuanyuan, todo el sistema era autónomo de hardware a software. Hacia su desempeño excepcional, no solo Fu Weiwu, todos los demás investigadores de Longxon inclinaron la cabeza y comenzaron a dudar de sí mismos. Una voz surgió en sus corazones. Lo que hicimos fue basura. Fu Weiwu no pudo aceptar el hecho. Después de mirar fijamente en blanco durante bastante tiempo, sus ojos de repente se llenaron de lágrimas. Se golpeó el pecho, 20 años de trabajo inútil. ¿Por qué una arquitectura y un sistema tan maravillosos no aparecieron antes, sino que eligieron aparecer ante mis propios ojos justo cuando Longxon finalmente logró algo? Estaba un poco destrozado. Por un lado, criticaba sus propias incapacidades. En el otro extremo, estaba culpando a eso, porque esos productos informáticos no aparecieron ante él en un momento anterior, sino que eligieron aparecer y aplastarlo cuando estaba en la cima de su confianza. Lin Junyodong era un poco culpable. Sabía que no debería haber traído consigo la computadora portátil. No quiso estimular a este fiel soñador que merecía respeto. Pero en el campo de la tecnología, hubo muchos de los que tuvieron fe, pero una vez que van por el camino equivocado, solo el muro sur les espera al final. Por lo tanto, él junto con los demás consoló a Fu Weiwu. Después de que sus emociones se calmaron, Lin Junyodong reveló el motivo real de su visita. Señor Fu, nosotros, Shinai Technologies queremos llevarlo por un camino más brillante. Ofrecemos 2 opciones. Primero, Shinai Technologies adquiere Longxon a un precio excelente, reintegra al equipo del proyecto, renuncia a la arquitectura MIPS y se une a la empresa en la I+D de Weave Architecture. Segundo, no adquiriremos Longxon, pero estaremos dispuestos a otorgar la licencia del sistema operativo Weave Architecture, Xuanyuan a Longxon. Iniciaremos la Shinai Computer Alliance, integraremos a todos los fabricantes nacionales de hardware y software, solicitaremos una promoción total de la arquitectura Weave, el sistema operativo Xuanyuan y crearemos un ecosistema sólido. En resumen, esperamos que Longxon se una a nosotros. Al escuchar sus palabras, todo el personal técnico de Longxon comenzó a discutir entre ellos. Al final, todos sus ojos estaban puestos en Fu Weiwu. Sin embargo, Fu Weiwu se quedó en silencio. No le dio una respuesta inmediata. Lin Junyodong dijo: Señor Fu, espero que lo consideres bien. Dame tu respuesta en cualquier momento. Después de eso, Lin Junyodong dejó King's City y regresó a Shanghai. Capítulo 260, Años luz de amor. 2 días después. Longxon Corporation les dio una respuesta oficial. Longxon acordó unirse a la Shinai Computer Alliance, solicitó la licencia de patente de Weave Architecture y estuvo dispuesto a participar en los esfuerzos para perfeccionar el sistema operativo Xuanyuan. Pero rechazaron la adquisición de Shinai Technologies. Tampoco abandonarían el camino de la arquitectura MIPS que han estado siguiendo durante 20 años. Fu Weiwu dijo: las computadoras Longxon tienen más de 1 millón de usuarios en el país. También hemos recibido pedidos de algunos cientos de miles de unidades de gobiernos de más de 20 países. También tenemos una cantidad considerable de usuarios extranjeros. No dejaremos este mercado hasta que llegue el día en que las ganancias ya no puedan sostenernos. Sí. Nadie debería menospreciar a Longxon. El hecho de que las GPU de Intel y el sistema Windows no fueran seguros no fue la opinión de unos pocos. Fue el consenso del círculo tecnológico y los gobiernos de muchos países. La computadora utilizada por el famoso Richard Stallman, el padre del software libre, era exactamente una computadora portátil Longxon. Había más de 500 departamentos especiales dentro de la nación y más de 20 gobiernos extranjeros, incluida Alemania, que compraron una gran cantidad de computadoras Longxon para sus oficinas gubernamentales a fin de evitar que las GPU de Intel y Windows recopilaran datos de los usuarios. Con estos usuarios y mercado, Longxon ganó cientos de millones de dólares cada año y formó una cadena industrial completa que fue dotada con decenas de miles de talentos. Podrían sobrevivir bastante bien sin financiación estatal.
Incluso si Shinai Technologies no interfiere con ellos, el futuro de Longson seguirá siendo brillante. Esta fue la razón por la que muchas grandes empresas extranjeras todavía les ofrecieron sus ramas de olivo, les propusieron generosas condiciones de cooperación y las persuadieron de que dejaran de trabajar duro a pesar de que Longson era en realidad muy débil. Y esta fue exactamente la razón por la que Fu Weiwu fue respetado por los conocedores del campo de chips autónomos. Este hombre de la nación Z había persistido en una sola cosa durante 20 largos años. Fue su determinación lo que hizo que empresas como Intel y Windows se sintieran amenazadas. No importa el campo, siempre y cuando una Z llegue hasta el final durante 20 años o más, otras empresas extranjeras en el campo se volverían tan nerviosas como una marioneta. Por este mismo hecho, los occidentales siempre estaban inquietos por emitir una prohibición total hacia los clientes de la nación Z. Los muchos productos tecnológicos de Z son propios. Pero incluso si los productos que fabricaban estaban muy rezagados y se consideraban basura, la concepción de si lo tenían o no todavía tenía una gran disparidad. Si les imponen un no deberás y pierden el mercado de la nación Z, que era el más grande de todos, y dejan espacio para que esos productos de basura se desarrollen y se expandan, en última instancia, ellos serían los que serían exterminados. Fueron personas como Fu Weiwu quienes hicieron que los Z fueran valientes contra todos los impedimentos. Estas personas podrían describirse mejor como la columna vertebral de Z. Entonces Longson aceptó unirse a la alianza. Sí, señor Chen. Esa es una elección inevitable. Después de todo, una mina de oro es mejor que una mina de plata. Vale la pena aprender su espíritu. Nunca hubo productos informáticos que pudieran sobrevivir en las grietas durante tanto tiempo. Llame al señor Fu, pregúntele si necesitarían financiación y si tienen alguna problemas en su financiación. Si sucede que tienen algunas dificultades, Shinai Technologies podría proporcionarles algunos préstamos o financiación, como lo que ofrecemos para la League of Startups. Dijo Chen Jin. El hardware de una computadora constaba de la placa base, la memoria, la fuente de alimentación, la CPU, la tarjeta gráfica, el chasis, el ventilador de refrigeración, la pantalla y otras partes. Aparte de la CPU y la tarjeta gráfica, la tecnología Shinai no puede producir todos los demás hardware, y tampoco fue rentable. Para promover las computadoras Shinai, era imperativo lanzar una alianza de computadoras Shinai, obtener más de 50.000 millones de dólares en fondos, proporcionar grandes cantidades de patentes técnicas y reclutar socios para establecer una cadena industrial completa. Con respecto a este asunto, Lin Junyo-dong había comenzado a operar desde que se fue a Longson Corporation, trayendo consigo una computadora portátil Shinai First Generation. Consecutivamente, Lin Junyo-dong y otros miembros ejecutivos de la compañía todavía tenían que visitar muchas fábricas de hardware, realizar muchas demostraciones de la máquina real y gastar una cantidad considerable de dinero para establecer una alianza de hardware a la mayor velocidad posible. Se esforzaban por realizar la producción en masa de las computadoras Shinai First Generation en marzo del año siguiente. Luego, celebrarían una conferencia para el gran lanzamiento de este producto. Una vez que se encendieron los petardos en los que después de que las computadoras Shinai fueran bien recibidas por el mercado, Shinai Technologies ya no tendría que producir toda la computadora por sí mismas. Hacer todo el dispositivo no fue rentable. Prospectivamente, solo se enfocarían en la CPU, la tarjeta gráfica y el sistema de software, ya que estos eran los pocos campos con la mayor rentabilidad, al menos unos cientos de miles de millones de dólares anuales. En este punto, el diseño de Chen Jin en el campo tradicional de la ciencia y la tecnología se completó básicamente. Básicamente, todos los vacíos se llenaron. De esta manera, si un país tan poblado y sin deficiencias pudiera convertirse en una superpotencia global, ¿qué país podría hacerlo? De hecho, quizás influenciado por el precepto y el ejemplo de su padre, Chen Jin deseaba que este país se volviera más fuerte, incluso más fuerte que la nación M. Debe hacerse. Aquel que posea los recursos y capacidades destinados a impulsar al país con sus poderes. Y además, podría beneficiarse un poco de este proceso. Esto sería disparar a dos halcones con una flecha. ¿Qué podría tener alguien contra esto? Además, si el desarrollo de Shinai Technologies continúa de esta manera, tarde o temprano, se convertirán en la aguja en el ojo de muchos países y el villano aborrecido entre los extranjeros. Se convertirían en las raíces malignas que marcaron a los extranjeros para pasar del egoísmo a la humildad y serían inevitablemente sometidos a numerosas contención y ataques. Sin la protección de una nación poderosa, Shinai Technologies nunca podría crecer sana y salva.
31 de diciembre, último día del año 20X1. Shi Xiaotao llegó a Shanghai. Chen Jin se reunió con ella una vez más en la oficina. Señor Chen, he terminado mi nueva película, ayúdame a leerla. Shi Xiaotao le acercó su computadora portátil a la ligera. Ella sonrió y agregó, esta es la primera acción en vivo que produje. Oh. Chen Jin enfocó su vista en la pantalla del portátil. Al ver el título de la película, se sorprendió un poco. ¿Años luz de amor? Sí. La trama se desarrolla en el futuro y cuenta la historia de una pareja que estaba profundamente enamorada. Debido al trabajo, fueron separados en dos lugares a un año luz de distancia. No podían conocerse y solo podían mantenerse en contacto a través del comunicador cuántico, confiándose el uno al otro y dando un toque romántico en el espacio. Shi Xiaotao le presentó la trama general. Amor separado por un año luz, la relación más lejana de la historia. Chen Jin respondió de inmediato. Shi Xiaotao tosió con torpeza. Muchas personas de mi equipo de filmación dijeron lo mismo, pero les puedo garantizar que esta es una historia increíble y desgarradora. Lo sabrás cuando lo mires. Entonces déjame echar un vistazo. Chen Jin asintió y hizo doble clic en el botón de reproducción. 2 horas después. Los créditos rodaron. Chen Jin parpadeó 2 veces con sus ojos ligeramente febriles, suspiró y dijo, Xiaotao, debo admitir que te he subestimado. Tus talentos no son menos que los del japonés Makoto Shinkai. En tu película, desde los actores principales actuando, diálogos, escenas y todo, todos le dan a la gente la vibra de Kimi no Na wa. El final también es espectacular y conmovedor, una buena producción de hecho. Sin embargo, Chen Jin señaló algunas de sus debilidades. Por ejemplo, la banda sonora y el tema musical no eran lo suficientemente buenos para acceder al alma humana. La banda sonora se extrajo directamente del motor de renderizado de galaxias. Funciona muy bien con la escena, pero haría que la gente sintiera que la película fue una producción barata. Todo se debió a su falta de experiencia, que no pudo concebir los detalles más específicos. Pero Chen Jin podría ayudarla a resolver todos estos problemas. Dame una semana, te daré los años luz de amor perfectos. Seguro. Gracias, señor Chen. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.